Hola, ¿tú eres uno de esos guatemaltecos que piensan que nada de la política en Guatemala funciona? ¿Que el Estado tiene problemáticas que ya no tienen solución? ¿Eres de esos guatemaltecos que tienen un concepto negativo y que no ven la posibilidad del cambio a través de la política en Guatemala? Te invito a quedarte en este espacio y que podamos discutir algunas de las principales ideas que considero son necesarias que todo guatemalteco debe saber para comprender cuál es el sistema político de Guatemala y en qué sentido o en qué estructura se enmarca toda esta acción social. Ejemplo, en las elecciones del 2015, entre votos nulos, entre votos en blanco y entre el abstencionismo de la sociedad, se llegó a un 37.87%. Es decir, si el partido que más había obtenido votos en los comicios del 2015 obtuvo 23%, entre el abstencionismo, votos nulos y votos blancos, se llegó a un 37.87%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos un fenómeno presente en nuestro sistema que no tiene representación jurídica, ¿sí? Pero que está determinando de forma negativa nuestro sistema. Tenemos casi un 40% de la sociedad que no está siendo representada y por ello muchas veces vamos a encontrar entonces un, un desacierto o a veces una inconformidad de parte de la sociedad o una falta de representación de la sociedad con sus representantes políticos. Vamos a ver qué sucedió en el 2019. Según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral, el abstencionismo fue del 37%. Sin embargo, si a estos unimos igualmente votos nulos, votos en blanco, más el abstencionismo, llegamos al 52.73%. Es decir, no solamente que la participación ya bajó para el 2019 un 10%, sino que el 50% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral ya no participó de este comicio electoral. Nuevamente volvemos a encontrarnos con un fenómeno negativo que está determinando nuestro sistema político y que no está siendo tomado en cuenta. Entonces, de esa forma, lo que estamos construyendo realmente es democracia, representa los intereses de la sociedad o, en este caso, ¿qué es más importante en una democracia? La representatividad de la población que se transmite a través del voto o la legalidad del sistema político, ¿sí? Voto de la sociedad, es decir, que mayor representatividad de la sociedad tiene. Entonces, en una democracia solemos asimilar el hecho de que pueden existir la cantidad de partidos que surjan como iniciativa misma, ¿sí? Sin embargo, es necesario, y eso es una primera idea que necesitamos desarrollar, analizar y concretar, es necesario limitar la cantidad de partidos. ¿Por qué? Porque cuando el voto de la ciudadanía se dispersa, entonces lo que solemos es perder esa capacidad de representatividad. Entonces, en las elecciones, por ejemplo, del 2015, de 16 partidos, 5 son los que aglutinan la mayor cantidad de votos o la representatividad de la sociedad. En el 2019 únicamente son 4 partidos los que van a aglutinar esa representatividad de la sociedad. Entonces, de 19 partidos, en realidad lo que deberíamos de tener son 4 para el 2019. Y en las elecciones del 2015, por ejemplo, los únicos partidos que tenían capacidad para representar a la sociedad eran 5. ¿Sí? Entonces, nos hace falta acá una forma de poder limitar esa capacidad de partidos políticos y evitar con ello entonces otros fenómenos como el que vamos a ver, por ejemplo, en este momento. Cuando hablamos de abstencionismo electoral como un fenómeno influyente de forma negativa, es importante mencionar que este aparece en el ejercicio del sufragio, cuando los ciudadanos que tienen derecho a votar no lo hacen. Lo que se denota en este tipo de casos o lo que podemos observar es la apatía participativa como un indicador del no ejercicio del derecho al voto. Si nosotros nos vamos al capítulo 7 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, hace referencia a la votación y en su artículo 237 del escrutinio dice que
Será voto en blanco todo aquel que no represente ninguna marca o signo en la papeleta. Será nulo todo voto que no esté marcado claramente con una X, un círculo u otro signo adecuado, cuando el signo abarque más de una planilla, a menos que esté clara la intención de voto, o cuando la papeleta contenga modificaciones, expresiones, signos o figuras ajenas al proceso. El voto nulo tiene validez jurídica a efecto de determinar la repetición de la elección. Y fue en el 2015 donde la consigna más sonada fue el voto nulo. Y debido a esto, los diputados aprobaron reformar la ley electoral y de partidos políticos para legislar efectos al voto nulo intencional. Por lo tanto, si el artículo 237 nos dice a nosotros de que si hay un voto que no tiene marcada de una forma clara o certera una X u otro signo adecuado, se valida como un voto nulo, podemos entender que si el votante en la papeleta pone signos ilegibles, pone palabras, frases o insultos que sí ha sucedido en las elecciones, de igual manera toma validez de voto nulo. En cambio, si el votante no llegara a marcar la boleta y la deposita en blanco, se considera como voto blanco, pero no nulo. ¿Y cuál es la diferencia? Que los votos blancos no tienen validez y los votos nulos van a determinar si se repite la elección o no. Para que el voto nulo gane, debe sacar más del 50% de votos válidos. Y es así que se repite la elección. Pero la ley no obliga a que se presenten otros candidatos distintos y esto no tiene mucho sentido. Porque sí es cierto, se repite la elección, pero están los mismos candidatos de los partidos políticos. De la manera en que ha funcionado en otros países, pues es que el voto nulo no tiene validez. En nuestro caso, por la coyuntura que mencionamos en el 2015, se generó una demanda ciudadana por el voto nulo, pero el darle validez pues no es una solución a nuestros problemas actuales. Y en el 2019, tiempo después, se volvió a repetir la historia, pues el voto nulo tuvo mucha relevancia. Y es que existen muchas causas por las cuales estamos expuestos al abstencionismo electoral en Guatemala, a excepción de aquellas que por motivos mayores pueden ser justificadas, como por ejemplo la enfermedad, ausencia de un familiar, defectos de la inscripción censal, clima, alejamiento del centro de votación, falta de transporte, etc. Entonces podemos asociar las causas del abstencionismo a factores sociodemográficos, como el nivel de educación o sistema de creencias. Lo podemos asociar a factores psicológicos como apatía, indiferencia, desideologización o desinterés de los asuntos políticos. Y también por factores políticos como la ausencia de renovación de la clase política y desvinculación de estos. Entonces, sería importante plantearse nuevas reformas para poder abordar esta problemática desde la ley electoral y de partidos políticos. La obligatoriedad podría ser un mecanismo utilizado para reducir la abstención. Sin embargo, no nos debemos quedar en un mecanismo tan rígido como hacer del voto algo obligatorio, sino que también se debe fomentar la participación desde los propios poderes públicos en los asuntos de interés público, a fin de que los ciudadanos tomen una conciencia política a través de la participación activa y el ejercicio de la democracia. Entonces, así también podemos mencionar la reducción de los partidos políticos para que no se dispersen los votos emitidos y poder renovar también a los partidos políticos si en dado caso el voto nulo fuera el protagonista de una elección y deba repetirse esta.